A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Gracias por estar atentos a este programa que se produce en RCR, la emisora pionera de la radio venezolana, y el programa pionero de la radio venezolana en el ámbito de la diáspora, el espacio para la diáspora desde hace 4 años. Este programa llega a ustedes gracias y bajo la dirección general de la estación por parte de Jaime Nestares, la gerencia de producción de Wilitz Arcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Gregorio González y en la conducción del programa este servidor Tomás Páez. También puede escuchar y vernos a través de YouTube en nuestra plataforma digital rcr.tv, y en Periscope nos consiguen en RCR 750. Dos cositas antes de darle la palabra a nuestra apreciada invitada. Además está haciendo un esfuerzo porque está coordinando un evento internacional sumamente importante y debe estar la pobre agotada. Nos está dando un tiempo que vale oro. Solamente señalar 2 o 3 cosas. La primera, la necesidad de seguir impulsando una estrategia global para la diáspora venezolana. Nosotros tenemos más de 6 millones de venezolanos fuera que están capacitados, muchos, otros sufriendo enormemente en sus pequeños negocios, otros sufriendo enormemente las consecuencias del coronavirus y la pandemia asociada a ese tema. Algunos de hecho ya están regresando pensando en la existencia de un techo en el país de origen, pero se van a conseguir tristemente, y eso lo sabe ACNUR, con un problema mucho más grave. Primero se van a conseguir, como ya lo han hecho, con xenofobia, con gente que le pregunta ¿y por qué, Carrizo, te fuiste tú de Venezuela? Porque bueno, la diáspora es la mejor expresión del fracaso del socialismo del siglo XXI. La otra cosa que nos lleva a aprender todo esto, lo que está ocurriendo es que vivimos siempre en incertidumbre. Hoy fue el coronavirus, hace poco fue el ébola, antes el Zika, luego las vacas locas. Previamente había sido la gran gripe que se llamó española. Pero bueno, la incertidumbre es un dato y eso implica que hay que flexibilizar los planes porque vivimos en un cambio permanente. Necesitamos flexibilidad. Tenemos una cantidad de solicitantes de asilo con problemas en Estados Unidos y, por supuesto, el cierre de las fronteras impide que esto siga, que los ciudadanos venezolanos sigan solicitando refugio, asilo, o se puedan movilizar. En todo caso, ACNUR y los gobiernos de la región están dando una respuesta muy humana a los problemas de los venezolanos. Tenemos con nosotros hoy a la doctora Luisa Mesina. Ella está coordinando hoy un equipo que está llevando a cabo, de hecho está saliendo de la segunda sesión de trabajo del segundo Congreso de Venezuela en Italia. Esto es importante porque no es el primero y se acabó, sino que ha habido continuidad, ha habido un esfuerzo. Además se ha hecho en medio de condiciones adversas, porque el tema del coronavirus obliga a buscar medios alternos. Afortunadamente tenemos internet y programas específicos que lo permiten. Sin embargo, no están, surgen problemas, y en el caso de Venezuela tenemos problemas con internet, porque también tenemos problemas con la luz, con el agua, con el transporte, con la gasolina, etcétera, etcétera, ¿no? Este segundo Congreso evidencia varias cosas: el compromiso de la diáspora con el país, el compromiso de los venezolanos
que pueden estar haciendo la vida afuera, estén donde estén, pero hay un interés, hay un compromiso, hay una preocupación, hay un deseo de participar desde donde están en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Entonces, esto es importante señalarlo y agradecer entonces a Luisa Mesina, quien es especial. Hizo primaria y secundaria en Venezuela, hizo universidad en Italia, pero también en España. Digamos, tiene un currículum, es especialista en lingüística, pero en este momento además la estamos invitando y agradeciendo su participación como coordinadora del segundo Congreso de Venezuela en Italia. Luisa, sin más, por favor, échanos el cuento, cómo es esto, cómo surgió el primero, por qué el segundo, etcétera, etcétera. Y perdona, pero también no quiero dejar por fuera al montón de gente que hizo posible esto, a Ruth, a Diego, a José Manuel, a Ana Gabriela, digamos, todo un equipo allí que ha hecho posible esto y a todos los participantes. Perdóname, Luisa, por favor, es todo tuyo. Gracias, muchas gracias, Tomás, muchas gracias. Y te agradezco muchísimo por esta invitación, por esta oportunidad que me ofreces para hablar justamente de nuestro Congreso. Le doy las gracias también a todos los oyentes, a las personas que nos están siguiendo en este momento. Sí, naturalmente, ya has explicado por qué estoy invitada en este momento, en este programa, como coordinadora de un evento importante, sobre todo porque, como has dicho, es la segunda edición del Congreso dedicado a Venezuela, tensiones, conflictos y paz. Es un congreso que se ha llevado gracias a la labor verdaderamente importante de muchas personas, no lo he coordinado sola, por supuesto, a la labor de Ruth Castillo, de Ana Gabriela de Godovico, de Diego Batisteza, de Miriam Gutiérrez, de Flora Ávila, y también gracias a ti, Tomás, porque tú nos estás ayudando muchísimo. Hoy has coordinado una sesión importante que ha tenido mucho éxito, tanto la primera como la segunda, que ha sido coordinada por Diego Batisteza. Entonces, vamos a ver, este congreso es un espacio, yo diría, reflexivo, un espacio de encuentro entre académicos que se proponen exponer libremente a toda la colectividad sus análisis, sus estudios, sus investigaciones y enfrentar el problema desde diferentes enfoques y puntos de vista. Esto porque nos permite poder hacer un diagnóstico completo y multidisciplinario de la situación venezolana y analizar posibles soluciones, posibles estrategias a seguir para la solución del problema venezolano. Como has dicho, esta segunda edición se está realizando en un momento muy especial, un contexto de emergencia sanitaria, de una crisis sanitaria bastante delicada. El COVID-19 ha alterado totalmente nuestra vida, nuestras costumbres, nuestras relaciones sociales, nuestro trabajo. De hecho, nosotros estamos realizando este congreso. Este congreso ha dado un giro enorme, puesto que estamos trabajando gracias a las plataformas informáticas, a Zoom y a las redes sociales, en este caso a YouTube. Por otro lado, el COVID-19 levantó la alfombra para usar un coloquialismo, lo cual nos ha permitido descubrir y sacar a la luz tantos secretos escondidos, tanta mugre celada, y creo que todavía hay algo más que va a salir a flote. El COVID-19 ha puesto de manifiesto, sí, muchas cosas negativas, como por ejemplo la insuficiencia sanitaria, el problema de la didáctica a distancia, que para nosotros ha sido algo muy grave, puesto que no estábamos acostumbrados a este tipo de trabajo. Ha puesto en evidencia, ha puesto en crisis a muchos países desarrollados y países del tercer mundo. Este COVID-19 ha dejado miles de enfermos y miles de fallecidos. Y ha sido, no sé si hablar en presente o un poquito en pasado, una pandemia que nos ha inmerso en un confinamiento domiciliario muy duro y muy duro para muchas personas que se han visto, han sufrido el miedo de, naturalmente, de una más grande recesión económica, que es lo que nos preocupa. Ha generado pobreza, por lo tanto, ha causado miedo y, sobre todo,
ha sido, digamos que ha causado un impacto negativo en muchas personas, en la salud de muchas personas. Y es una tragedia que yo creo que ha originado otra tragedia que nos afecta a nosotros directamente. Ha dejado relegada, yo creo un poquito, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, la tragedia venezolana. Entonces, el Congreso... A ver, Luisa, sigue para después, porque me parece que lo que está señalando es importante. Exacto, entonces este Congreso pretende imponerse ante esta amenaza y gritar con fuerza, con vehemencia, en voz alta, lo que está sucediendo en Venezuela, hoy más que nunca, porque el problema venezolano hoy en día se presta, se encuentra en una situación crítica bastante importante y delicada. No sé tú qué me querías añadir. No, es que además me parece muy... Primero, tienes un montón de personas participando que ya tienen, todo el mundo tiene a su disposición el acceso. Después no podrás recordar la dirección por la cual a través de la cual pueden acceder a todas las ponencias, que creo que además las que yo tuve ocasión de escuchar hoy, tanto en la primera sesión como en la segunda, mañana y el día miércoles tendremos las siguientes sesiones de trabajo. Hay una riqueza interesantísima, hay además datos, hay información, además uno se contenta mucho de ver estudiantes y profesores pensando el tema de Venezuela, es decir, que ha calado, es decir, y luego frente al silencio del mundo universitario, de muchas universidades, y estoy hablando de universidades regionales, el hecho de tener un congreso dedicado a Venezuela con esta participación tan grande, oye, ya es llena de alegría, llena de satisfacción y, por supuesto, al haber tanto silencio, lo que ustedes dicen tiene mucha significación. Pero señalabas el tema del coronavirus. Eso lo podemos tocar también después, pero a mí lo que me llama la atención es porque montar un congreso no es montar un congreso y más nada, no es soplar y hacer botellas, es sencillamente un esfuerzo, contactar, presionar, estar detrás. La verdad que haberlo logrado, Luisa, a mí me parece que es sorprendente. ¿Qué obstáculos encontraste? Además en este contexto del coronavirus? Después vamos a volver, en la segunda parte del programa vamos a volver sobre este tema, pero quisiera saber cómo esto modificó, te hizo cambiar o les hizo cambiar a todo el equipo el enfoque, el darle respuesta a los problemas, encontrar soluciones y montar el evento. ¿Cómo hicieron? Bueno, acuérdate que el año pasado fue la primera edición. La primera edición tuvo lugar en el Departamento de Ciencias Políticas en Roma 3. Éramos también bastantes personas, pero estábamos en un contexto que nosotros dominamos muy bien, puesto que era el Congreso, digamos, presencial, ¿no? A la manera tradicional, donde también hubo mucha participación, implicó esto viajar, porque muchos ponentes vinieron a Italia desde diferentes países, de América Latina, de Europa, de todo el mundo, digamos. Pero digamos que nos encontramos en una situación más familiar, ¿de acuerdo? Más familiar, más fácil para nosotros de gestionar, digamos así. Claro, este año no niego que ha sido un esfuerzo enorme. Hemos tenido que organizar desde el la primera comunicación que teníamos que enviar a nuestros participantes, porque no sabíamos si el Congreso iba a ser presencial o no. Entonces, todo dependía de este coronavirus, de la situación de emergencia y de crisis sanitaria, por lo cual, hasta al llegar a un punto que veíamos que desgraciadamente la situación, en vez de mejorar, iba empeorando, por lo menos aquí en Italia, decidimos hacer este Congreso online, porque no quisimos renunciar. Nuestra idea era mantener nuestra palabra del año pasado, que haríamos una segunda edición este año, y así ha sido. Nosotros nos hemos propuesto algunos objetivos, y que estos objetivos queremos alcanzarlo, y yo creo que los estamos alcanzando. Claramente la dificultad, como tú hoy mismo has podido ver, no obstante, tenemos que verdaderamente decir que ha ido muy bien, pero el temor era justamente el temor del Internet, de la conexión, ¿no? Que fallara el Internet, sobre todo con Venezuela, porque sabemos cuál es el problema que tenemos allá.
Y en realidad sí hubo algún momento, algún instante, ¿no? que falló la conexión. Menos mal que aquí somos un equipo, ¿no? Que trabajamos verdaderamente como una familia, nos ayudamos, y en ese momento, me acuerdo, un ponente tuvo un problema de conexión y enseguida intervino una colega, Ana Gabriela Lodovico, con WhatsApp, lo llamó y pudo intervenir. Entonces, claro, son problemas que nosotros... Pero son superables. Pero vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos de la siguiente pausa, ¿ok? Bien. En la segunda sección. Muy bien, gracias. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Ya de regreso estamos con la doctora Luisa Mesina, coordinadora del segundo Congreso Venezolano en Italia. Ella es ejemplo de migración. Estudió en Venezuela, luego en Italia, hizo el doctorado en España, ahora está en Italia. Además es doctora en lingüística y especializada en un tema de mucho interés que es el discurso político. Pero nos habíamos quedado hablando de cómo ese empeño, que además contó con el apoyo de la universidad y con el apoyo de un equipo dispuesto a trabajar en un documento, en un momento en el que el coronavirus lo sintió con mucha fuerza Italia, ¿no? Estamos hablando de números grandes en términos de contagiados, fallecidos. Afortunadamente, creo que está como desescalando el tema y hay una cierta mayor movilidad. Pero en todo caso, habíamos dejado a Luisa con la palabra en la boca, hablándonos de cómo había resuelto los problemas que se enfrentaban, porque quisiéramos que nos hablara de los contenidos de del propio enfoque de por qué el nombre, tensiones, conflictos, paz, etcétera, que nos hable del Congreso mismo y de su objetivo, pues. Bueno, nosotros nos propusimos unos objetivos que exactamente como te estaba contando, estamos alcanzando, nos proponemos alcanzar, ¿no? Fundamentalmente la primera idea, el primer objetivo que nosotros nos hemos propuesto es el de fomentar un diálogo constructivo.
entre las diferentes disciplinas, basado en el trabajo, naturalmente en el trabajo intelectual, con miras a un análisis de la situación actual de Venezuela para analizar las causas del problema de la crisis venezolana en el pasado, en el presente, y pensar en posibles, digamos, en la posible evolución, ¿no?, en el futuro de este problema, ¿no? Nosotros nos hemos propuesto además generar un gran movimiento de coordinación de esfuerzos académicos. Yo creo que lo estamos haciendo, hoy lo hemos demostrado. Hemos creado, digamos, este grupo, este encuentro en el que han participado y que están participando tantas personas académicos, ¿no?, de todo el mundo, venezolanos que se encuentran en diferentes partes del mundo. Personas e instituciones, porque naturalmente las instituciones están presentes, las academias están presentes, que permitan para poder, digamos, difundir el conocimiento necesario, ¿no?, tras el análisis de los problemas y de una correcta interpretación del caso venezolano, como hoy hemos visto enfrentar en nuestras dos sesiones. Además, nos proponemos también hablar, digamos, de un posible tránsito efectivo de Venezuela, ¿no?, hacia un régimen democrático y que digamos, tenga el espacio, la fuerza, tengamos nosotros también las fuerzas de proponer ideas capaces o, digamos, válidas para resolver los problemas o ayudar a pensar en las posibles soluciones de los problemas de Venezuela, en la recuperación de ese rumbo extraviado de desarrollo, de democracia que desgraciadamente está viviendo Venezuela. Por lo cual, son muchas las temáticas que nosotros hemos tratado y estamos tratando en este congreso, ¿no? Tú mismo lo sabes, ¿no?, desde el problema y el tema de la diáspora venezolana, el éxodo académico, ¿no? Por lo tanto, la inmigración empujada debido a la pobreza, debido a la crisis política, económica y social venezolana. Otro tema importante que se discute, y lo estamos viendo en los ponentes, en las conferencias que nos han enviado nuestros colegas, el tema de la violación de los derechos humanos, ¿no? El hambre, las enfermedades, aún más agravada por el COVID-19, ¿no?, en Venezuela también. La difusión de la violencia, el crecimiento de la delincuencia, los casos de muertes de muchas personas y los casos de muertes de muchas mujeres, ¿no? Este es otro tema importante que está estudiando Diego Batisteza, ¿no? La muerte de muchas mujeres que quedan aún sin nombre, sin ser reconocidas, ¿no? Por lo cual estamos trabajando también, estudiando la situación geopolítica de Venezuela y los intereses entre las grandes potencias. Hoy se ha hablado justamente de la relación que existe Rusia en Venezuela, por ejemplo. La transición a la democracia y la reconstrucción de Venezuela, que se examina también desde varias perspectivas y profundamente. El proceso de reconciliación también que queremos, que se prevé, que se espera, ¿no? Ahora, de todo eso que estás diciendo, Luisa, digamos, el Congreso primero tiene unos materiales buenísimos, tiene una información valiosísima. Creo que estamos hablando como de 35 ponentes, 35 trabajos, ¿no? Ese esfuerzo que está haciendo la universidad, y reitero, ese esfuerzo vale oro. En un mundo de tanto silencio, esto vale oro. ¿Ustedes han pensado en documentar, en convertir este esfuerzo donde tienes desde el tema geopolítico global, donde están los actores, luego tienes estudios particulares migratorios y hasta por ciudades, luego tienes estudios como el del feminicidio, tienes estudios más puntuales sobre el tema de la diáspora académica, científica o con los distintos puntos de vista? ¿Ustedes han pensado, porque eso da como para varios volúmenes, y yo creo que sería interesante dejar constancia, además de la constancia visual que ya está,
a la mano y a la disposición de todos. En algún momento te pediría que nos dieras el link a todos nuestros oyentes para que puedan utilizar esa información, recurrir a aquella que consideren de interés, que les pueda servir. Entonces, ¿ustedes han pensado en hacerlo vía material escrito o textos diseñados por los actores que están promoviendo el Congreso? ¿Tienen alguna idea de publicación, de difusión, de divulgación? Sí, bueno, naturalmente los congresos, cuando yo organizo un congreso, la primera cosa que me interesa es que quede en memoria de ese encuentro, de ese congreso, porque la memoria es importante. Y la memoria conservada en un aparato, digamos, escrito, en un texto, en un volumen escrito, es para mí fundamental. Entonces, sí, esto no lo hemos dicho todavía, pero ya Ruth tiene preparada la información, porque vamos a pedirles a todos los ponentes que nos envíen sus trabajos, sus ponencias, respetando ciertos criterios editoriales, ¿no?, para poder ser publicadas como actas de este Congreso. Esto es algo que sin duda alguna lo vamos a hacer. El año pasado también lo hicimos. De hecho, trabajos del Congreso del año pasado ya han sido publicados, algunos en la revista Democracia y Sicurezza de la Universidad Roma III, y también en una revista venezolana que no me atrevo todavía a dar el nombre porque se está ocupando la colega Flor Ávila, y tienen allí nuestros trabajos. Estamos esperando que nos den el resultado de esa publicación, porque claramente para nosotros es algo fundamental, ¿no? Este año también ya hemos tenido propuestas, porque lo que tú has dicho es tan importante que la gente piense en eso. Y nosotros hemos recibido propuestas ya de algunas editoriales, de algunas revistas, ¿no?, que nos han pedido que les enviemos los textos, nuestros trabajos, nuestros artículos, para publicarlos. Por lo cual, imagínate, yo creo que esto es algo importante, y yo creo que todos los ponentes van a estar muy contentos de eso, ¿no?, de participar, de ver que sus trabajos, su esfuerzo se va a quedar, digamos, como memorias de un encuentro importante como es este. Naturalmente, ese va a ser, digamos, otro esfuerzo que nosotros le vamos a pedir a todos ellos, que nos manden su trabajo tras haber decidido nosotros cuál va a ser el canal, ¿no?, editorial al que nos vamos a dirigir, que nos envíen todos los ponentes el trabajo, respetando esos criterios de ese editorial o de esa revista, para poder publicar. En ese caso, pues, naturalmente vamos a hacer difusión y un volumen para ti lo vamos a guardar. Luisa, gracias, pero fíjate, el Congreso se convoca, y cuando uno le pone un lema a un Congreso es porque está pensando la actuación sobre lo real, ¿no? Es decir, tiene tensiones. Hay varias tensiones allí. Está la tensión de la migración, está la tensión de las burlas al tema constitucional con la Asamblea Constituyente. Están, digamos, no recuerdo todas las... Luego están los conflictos, ¿no? Los conflictos de todo tipo. Un crimen organizado transnacional, que ha sido el tema de Maybol, ¿no? También organizado. Yo aquí tengo todo el programa, son varias páginas donde se recogen, ¿no?, todas las diferentes ponencias que hemos recibido, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba también el profesor Oscar Vallés, ¿no?, que ha hablado de los límites y las regulaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Bien, sí. Maybol Petit de la presencia del crimen organizado transnacional en Venezuela. Carlota Salazar, que ha hablado del orden social en Venezuela. Francesca Cordaro, a quien le han dirigido muchas preguntas, que ha hablado de una investigación sobre el desarrollo y la cooperación internacional.
Julia Chiriachi, que también ha hablado de Venezuela y la crisis venezolana. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, el profesor Edgar Blanco ha hablado de anaciclosis en Venezuela y la crisis del orden westphaliano. Es decir, son estas y también las de la segunda sesión. Puedo leer. Claro, pero, ajá, ok, pero espérate, porque todo el material está allí, además, de verdad que les recomiendo que se conecten a la información porque está muy bien estructurada, están todas las sesiones, están todas las presentaciones, pero la pregunta, muy bien está claro el tema de las tensiones, está el tema de los conflictos, ¿y la paz? Y la paz. Sí, ¿dónde está la paz? ¿En qué materiales está la paz? ¿Cuál es el enfoque de la paz? ¿Cómo? Porque tiene que ver con la transición democrática, tiene que ver, por ejemplo, la presentación de la profesora que rescata la ciudadanía, la profesora de Anzoátegui, que tuvo problemas para conectarse. No hemos escuchado, no conozco todas las ponencias de las próximas sesiones, pero en todo caso, ¿cómo se visualiza la paz en las ponencias? ¿Cuáles son las ponencias que visualizan la paz? ¿Cuáles son las que están trabajando ese tema? ¿Y cómo se está viendo? Yo creo que el concepto de paz aquí, digamos, cada uno lo vive, lo interpreta desde su punto de vista, ¿no? De una manera diferente, ¿no? Es obvio. Yo creo que el tema de la paz se debe empezar a entender empezando de las pequeñas cosas, desde los primeros pasos, ¿no? La paz tiene que empezar con una reconciliación de nosotros mismos como venezolanos, con nosotros mismos los venezolanos, por lo tanto como ciudadanos venezolanos, ¿no? Entonces, si nosotros reconocemos esa paz, digamos, entre nosotros los venezolanos, ¿no? Paz que implica los contrastes, ¿no? Implica crear o debatir esas asperidades que existen entre los políticos. En fin, yo creo que sí, el concepto de paz lo entendemos de esta manera, poco a poco, analizando los problemas más elementares hasta llegar a los más profundos. Te estoy dando una respuesta muy espontánea. Sí. No, es que estaba pensando, por ejemplo, porque el tema de la paz, como tú dices, es un tema de interpretación. Cuando uno le pregunta a Mayborg, que presentó toda la experiencia en Venezuela de los grupos de narcotráfico, la violencia o los temas geopolíticos vinculados al petróleo, con la participación China, Rusia, Irán, etcétera, que hacen que el juego sea totalmente distinto. Tú dices, bueno, ¿cómo hacemos para la transición? ¿Cómo hacemos para la reconciliación? ¿Cómo hacemos para garantizar la recuperación de la paz entre los venezolanos? Eso que tú señalas de manera muy adecuada. ¿Cómo hacer para salir de una situación que nos permita? Entonces, hay sugerencias, por ejemplo, la profesora Salazar, digo de los materiales que he trabajado, dice, bueno, hay que recuperar la ciudadanía, hay que recuperar la institucionalidad, hay que recuperar, también lo dice el profesor de la Universidad Edgar, que es cómo hacemos para nosotros recuperar las libertades, la sensatez, la modernidad, incluso hasta la decencia. Entonces, cada uno está planteando opciones y por eso digo que la paz suena como un término que convoca, pero que tiene matices, ¿no? Que tiene enfoques, como tú bien señalas. ¿Qué otras cosas nos quedan del evento, de las próximas sesiones? ¿Qué es lo que estás esperando en las próximas sesiones? Las sesiones, como te acabo de decir, son intensas, muy amplias, ¿no? Articuladas. Una parte que a mí como lingüista me interesa subrayar de esta sesión y que también tuvo su punto central en el año pasado en el Congreso con éxito, es la sesión del discurso político. Yo como lingüista, naturalmente, quiero hablar y difundir, ¿no? Reflexionar sobre la importancia del lenguaje, ¿no? La importancia del lenguaje, la importancia del diálogo y del diálogo político. Es también a partir de estos sintagmas que te he pronunciado. Te voy a cortar
te voy a cortar, te voy a dejar con la palabra en la boca, porque ese va a ser el tema que vamos a desarrollar en la próxima sesión. El tema de esa mesa, de esa sesión de trabajo, que es un poco el papel del lenguaje, el carácter persuasivo de la comunicación, en lo cual además tú eres especialista. Entonces quisiéramos dedicarle la última sesión. Ve organizando las ideas, pero cuando regresemos en el próximo segmento. Perfecto, gracias. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, de regreso ya a nuestro último segmento con Luisa Mesina, quien es doctora en temas lingüísticos y además especializada en temas lingüísticos, no en lingüística, pero especializada en el discurso político y coordinadora del segundo, no es el primero, es el segundo congreso. Ya cuando la cosa pasa de 1 a 2 ya significa que hay solidez, hay profesora de la Universidad en Roma 3, que además es el espacio que ha abierto, ha apoyado, ha respaldado esta iniciativa. Los trabajos que hay allí presentados constituyen una información, contienen una información valiosísima para cualquier estrategia de gobernanza de la diáspora, ¿no? Y vamos a tocar la sesión donde Luisa va a participar con el tema del discurso. En este momento en el que a nombre de la democracia se persigue la democracia, en el que en nombre de la libertad se destruye la libertad y se construye en totalitarismo, bueno, dinos tú, Luisa, cómo abordamos este tema y qué es lo que piensas hacer en esa sesión de trabajo dedicada al discurso. Bien. Entonces, como le estaba diciendo, esta sesión para mí es muy importante porque naturalmente es la sesión, digamos, en la que trata el tema de mi área de investigación, ¿no? Que es el análisis del discurso político. Como lingüista quiero afirmar ante todo la importancia del lenguaje, puesto que el lenguaje sabemos perfectamente que no es una actividad cualquiera, ¿no? Que el lenguaje es la clave de las relaciones sociales, ¿no? Y de las relaciones sociales, la clave de las relaciones y las actividades sociales. Y que el lenguaje está
relacionado profundamente, conectado profundamente con la política y con el diálogo, tiene que ver con el diálogo, ¿no? Sabemos perfectamente que el lenguaje, que la política no puede existir sin el lenguaje y que el lenguaje crea el diálogo, por lo cual el diálogo es importante para hacer política. Otra cosa importante, además, que tengo que subrayar es que el diálogo, como dice Adriana Bolívar, que el diálogo junto con el Estado de Derecho es nuestra única arma, nuestra única garantía para vivir en democracia, mantener la paz y la supervivencia. Entonces yo considero que los estudios del lenguaje son verdaderamente importantes. Aparte de todo, ¿por qué en el discurso político? Porque si hablamos de política, hablamos de ideología. Entonces, si hablamos de ideología, sabemos que la ideología se transmite a través de un discurso. En nuestro caso, a través del discurso político. Es por eso que nosotros estudiamos también el discurso político. Sabemos que el lenguaje del discurso político es un lenguaje persuasivo y es un lenguaje altamente manipulador, ¿no? El lenguaje político y el discurso político es manipulador porque el lenguaje y el discurso político quieren manipular y convencer a su interlocutor, ¿no? De las propias ideas. Y no solamente es persuasivo, ¿no? Está bien, es persuasivo, pero incluso la manipulación llega a la modificación, eso es lo que pretende, a la modificación de la conducta de las personas, por lo tanto, de llevarlas a la acción. Entonces, es importante saber leer e interpretar el discurso político, en nuestro caso. Por eso hacemos análisis nosotros del discurso político. Pero yo creo que existe un antídoto, digamos, a la manipulación, porque la manipulación, digamos que manipular y transmitir ideología, eso, digamos, que se obtiene fácilmente cuando la persona tiene poca cultura. Entonces yo creo que el antídoto contra la manipulación es la cultura. Entonces generar un espíritu crítico en las personas, ¿no? Es por eso que nosotros también tenemos digamos nos dedicamos a estos temas, ¿no? E insistimos sobre estos temas con nuestros estudiantes. Es importante tener un espíritu crítico en analizar las cosas y entender y leer los discursos con profundidad. Porque ahora, para que sigas, Luisa, sí. Para que sigas, está para polemizar en la reflexión. Laclau, Ernesto Laclau, uno de los fundadores, que además se nutre de Gramsci en el planteamiento de la hegemonía, habla de que el lenguaje crea realidades, ¿no? Y es uno de los, además es un defensor del populismo, digamos, del marxismo moderno, pues ya por llamarlo de alguna manera, con el tema de la transversalidad, etcétera, etcétera. Y de allí tiene algunos hijos, como la gente en Venezuela, como la gente de Podemos en España. No sé cuál es el caso en el tema de Italia. Después está el tema de la educación. Venezuela, los ministros de educación en Venezuela han dicho que educar es ideologizar, es decir, adoctrinar, ¿no? Entonces, esto, además, en el mundo hoy de las redes, de los espacios públicos como Twitter, Facebook, etcétera, ¿cómo lo ves tú? Digamos, ¿qué dimensión? Porque tú dices, bueno, educar además críticamente para que preparar al individuo con las herramientas, pero ¿qué más podemos hacer? Yo creo que de esto se ha ocupado mucho Van Dijk, ¿no? Van Dijk ha estudiado el análisis crítico del discurso en general, no solo político. Cuando hablo de análisis crítico también hablo de los libros, de los textos escolares, por ejemplo, ¿no? Entonces, analizar cómo los textos escolares, cómo se transmite la ideología a través de los textos escolares. Este es un punto muy importante, una labor muy importante que han llevado a cabo varios lingüistas y en particular modo Theo Van Dijk, ¿no? Los estudios sobre el análisis crítico del discurso están muy difundidos actualmente, mucho en Venezuela y en Colombia, están muy difundidos. En Colombia, por ejemplo, está la profesora Pardo Abril, Neila Pardo Abril, que ha llevado a cabo una investigación muy importante
digamos, de análisis del discurso, análisis crítico del discurso y del discurso periodístico, ¿no? Otras estudiosas que han avanzado con la disciplina son las venezolanas, Adriana Bolívar, Alexandra Álvarez Muro, Irma Chumaceiro. Ellas son unas grandes estudiosas del análisis crítico del discurso. Sus estudios son verdaderamente importantes y nos han enseñado mucho a cómo leer, interpretar los textos, y tanto es así que, por ejemplo, Van Dijk habla de estrategias discursivas presentes en el discurso político, ¿no? Y los estudios que nosotros hacemos en Roma 3, siguiendo una metodología que, digamos, permíteme modestamente, llevo a cabo con mis estudiantes con bastante éxito. Nosotros en estos estudios tratamos de enseñarles a la manera como ir digamos, a descubrir ese abuso de poder que se hace a través del uso de las palabras y cómo el político manipula al destinatario, siguiendo los estudios, ¿no?, críticos o esas estrategias discursivas de Van Dijk. Nosotros en esta sesión 6, en los trabajos que nos presentan nuestros compañeros, Alessia Ruggeri, Giuseppe Giannacone, Ana Gabriela Di Lodovico y María Lalicata, cada una de ellos se va a centrar en un tema fundamental. Por ejemplo, un tema también interesante que nosotros estudiamos bastante, porque nuestro análisis es lingüístico, por lo tanto estudiamos naturalmente cómo está construido el tema, ¿no?, cómo está estructurado el tema, por el contexto, el discurso, por lo tanto hacemos un análisis tanto del contenido como de la forma, naturalmente. Pero vamos a ver esas ideologías o ese abuso de poder. Por ejemplo, Alessia Ruggeri habla en su trabajo sobre la presencia de las paremias en el discurso político como arma de persuasión y de protesta. Entonces hace un análisis del discurso de Juan Guaidó al asumir la presidencia del Parlamento. Ese trabajo es muy, muy interesante porque entre las estrategias discursivas que Van Dijk cita como, digamos, tópico, características de los discursos políticos, es el llamado a la historia nacional. Entonces, no solamente Alessia Ruggeri pone de manifiesto el llamado que hace Guaidó a la historia de Venezuela, al himno nacional, ¿no?, que ya es una característica frecuente que encontramos, porque eso le da valor al discurso, ¿de acuerdo? Sino que también Guaidó utiliza, nosotros le decimos paremias. Paremias es una estructura lingüística que consiste en una estructura estable de la lengua, en una estructura de carácter sentencioso. Para decirlo en palabras más comunes, las paremias son los proverbios, son los refranes, son los modismos. No, los modismos, los aforismos. Luisa, sí. Luisa, yo de verdad que yo estoy entusiasmado, pero tengo el reloj enfrente, ¿no? Entonces, yo creo que con esto tú estás dejando abierto, estás provocando la lectura, la revisión, le estás haciendo un llamado a la gente para que vea el tema, pero se nos está acabando, nos queda nada, nos quedan segundos. Entonces, quisiera aprovecharlo primero para agradecerte tu tiempo, que yo sé que estás cansada por toda la organización del evento, aprovechar para felicitarte de verdad desde lo más hondo de mi corazón, pues de verdad, desde los afectos, el esfuerzo que estás realizando, el hecho de haber logrado este segundo, y bueno, vamos a tener espacio. Me haces pensar en una iniciativa que se está desarrollando, promovida desde Colombia, desde las universidades colombianas, argentinas, y se han ido incorporando, ya incorporamos a la Universidad Central, para el análisis de los medios en el manejo de la comunicación, referido en este caso al tema de la xenofobia y las salas de redacción. Yo creo que allí deberíamos pensar en alguna posibilidad. Así que, Luisa, de verdad que lo siento por el poco tiempo, pero tenemos que cerrar y agradecerte mucho todo. Gracias. Muchas gracias. Tomás. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Nos vemos entonces el próximo lunes a la misma RCR hora presentó en este espacio La Voz de la Diáspora en Buen Provecho.
Síguenos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.